Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 929. Muchas gracias a mis invitados. Quiero dar una explicación a la ciudadanía. La frecuencia de FM interrumpió su transmisión por intervención igualmente de la empresa eléctrica, me parece, con algún daño que ha registrado en las primeras horas de esta mañana, pero estamos transmitiendo en firme, full en internet, fantástico, y nos comunican con los mejores ratings en AM 920 amplitud modulada. Esa es la ventaja de tener unas tres modalidades de transmisión de nuestro trabajo periodístico. Sin embargo, anticipo que estas entrevistas al expresidente Hurtado y a partir de este momento al ex vicepresidente Alberto Ají serán reprisadas el día de mañana. Cuando cuento con la presencia de el señor economista don Jaime Carrera, el director del Observatorio Fiscal, el plan económico versus el proceso electoral, ¿qué significación tiene para usted, economista Dajic? Bienvenido, muy buenos días. Bueno, gracias, licenciado, y qué gusto de compartir con un amigo tan querido y un profesional tan respetable como es Jaime. Mucho uso las cifras de él por la seriedad, por el esfuerzo que él ha puesto estos años en tener un estudio de la parte fiscal, monetaria tan prolijo y ayudar a entender en el país que hay una gran opacidad de las cifras que realmente tiene que resolverse. Bueno, es uno de los pedidos que la Cámara de Comercio de Quito y un conjunto de empresarios están solicitando, la transparentación. Con la aritmética no hay cómo jugar. Así es, y es parte de lo que en un plan, unos lineamientos para salir de la crisis que he presentado al país y que lo estoy pues revisando con sugerencias de muchas personas, que ya Jaime lo tiene, es uno de los dos prerequisitos para poder salir de la crisis. Reconocer la necesidad de cambiar el modelo y sincerar todas las cifras. Y esto de que usted menciona qué es el plan económico frente a las elecciones, yo creo que es uno de los grandes dilemas que está viviendo el Ecuador. La tradición es que, o la forma tradicional de hacer las cosas es que se dice en una campaña lo que la gente quiere oír, no lo que la gente debe oír. Se buscan votos y eso se lo pone por encima de los intereses de la gente y se lo pone por encima de los intereses del país. Usted dice aquello porque nadie menciona de qué manera piensa recuperar, por ejemplo, la economía en desbarajuste. Bueno, dígame usted dónde está, de parte del gobierno o de parte de la oposición, un plan completo de cómo sacar al Ecuador, que es precisamente el esfuerzo. Usted los tiene, y yo me leí buena parte de un estudio muy completo, pero como que esta coyuntura no es para usted, economista. No, esto es para el país lo que yo he presentado, no, es para el gobierno, es para la oposición. O sea, porque nuestra obligación, con la Jaime usted ha visto y otros economistas respetables que hemos estado hablando del problema, pues yo he tomado la iniciativa de presentar ya un plan completo, unos lineamientos, unos pasos a seguir que sacan al Ecuador adelante. Y lo angustiante es ¿por qué no se hace? ¿Por qué se permite que la recesión siga causando daños humanos? Porque la recesión, lo he dicho en este programa, no son cifras, son gente con problemas. Problemas sociales, problemas humanos, falta de medicina, ya los hospitales no atienden como antes, sí, fue un logro el aumento de la cobertura médica, pero ahora
esa cobertura es mucho menor. Hay gente que no puede pagar sus hipotecas, sus arriendos, sus préstamos automotrices. Hay gente que no puede, que tiene que despedir personal. Hay gente desempleada. Hay gente que le ha bajado dramáticamente su ingreso. Se impone un cambio de modelo. Bueno. ¿Hacia dónde quiere o querría usted sugerir los candidatos deben llevar al país en términos de un cambio de modelo? Mire, licenciado, si usted ve, hace poco estuvimos en las Olimpiadas y recordemos las pruebas de natación o las de atletismo. Hay 8 finalistas en las pruebas de natación. El más rápido se lleva la medalla de oro, el segundo la de plata, el tercero la de bronce. Miremos esta prueba olímpica que se llama tener la peor economía del mundo. En esa prueba olímpica, de los 7 peores países del mundo, 4 son sudamericanos del modelo socialismo siglo XXI. ¿Verbigracia? Venezuela, el Ecuador, Argentina y Brasil. ¿Cómo puede usted creer que de un universo de 10 países salgan 4 de los 7 peores? ¿Qué es lo que comparten estos 4 países? Una sola cosa, el modelo del socialismo siglo XXI. Entonces, ese modelo tiene que cambiar. Tiene a Venezuela en un colapso, a Argentina desbaratada, al Ecuador en un colapso y al Brasil también. ¿Cómo podemos sostener que ese modelo tiene que seguir vigente? Por eso, cuando propongo un plan que tiene 4 grandes objetivos, preservar la dolarización, porque no queremos el caos de que salga eso, hacer que la recesión sea lo menos larga y dura y que privilegie el empleo, precautelar la liquidez de la banca para evitar tener un sistema financiero saludable. Liquidez y crédito. Y crédito, y hacer que el ajuste sea lo menos fuerte en los que menos tienen. Con esos objetivos, reconociendo la necesidad de un cambio y sincerando las cifras, ya podemos proceder a hacer lo que hay que hacer. Pero en términos de retórica, señor economista Carrera, lo que dice Alberto Dají, que lo van a decir todos los candidatos, el cómo es indispensable, el reconocimiento de las cifras para comenzar, que usted es el rey ahí, porque yo coincido con el señor economista Dají. Todo el mundo tiene que primero consultar lo que su observatorio se fije, existe en una coyuntura, para proponer algo. Sin sus cifras, para que entienda el público, las cosas son bastante complicadas de poder creerlas como eficientes en términos de composturas, digamos. Entonces, ¿qué dicen las cifras? Y si a usted le parece que los ejes que señala el ex vicepresidente aquí presente, le parece a usted congruentes y factibles de que puedan resultar. Vea lo que dice. Mantener liquidez. Mantener el crédito en la economía. Que este impacto no sea contra los pobres. Lograr mayores ingresos petroleros, que dirá el gobierno, con el ITT lo estamos probando que estamos en camino derecho a eso, pero eso lo debían haber hecho hace rato. Han estado allí una década y si el vicepresidente no se pone las pilas, quiero entender de que esto del ITT habría permanecido en el archivo. Porque hay que decir las cosas como deben decirse. Ahora, el señor Dají propone en una segunda etapa reformas financieras y estructurales. Ahí se queda la película. Pero, ¿qué le pediría de lo que usted ha estudiado la propuesta del señor Dají? ¿Qué le pediría esclarezca? Tenga la bondad, Jaime. Buenos días, Gonzalo. Gracias a la invitación. Realmente un gusto estar con Alberto en esta mesa. Efectivamente, lo que plantea Alberto en su plan es lo que debe hacer el país. Y partiendo necesariamente de aclarar la situación no solo fiscal, sino económica del país. Es evidente que el punto de
para cualquier plan económico tiene que partirse de una situación real de las cifras y de la economía. Y en la economía misma ya estamos partiendo mal, porque el crecimiento o el decrecimiento de este año no es realmente el que se dice, y el crecimiento de 2015 tampoco es el que se dice. Es posible con seguridad que 2015 la economía haya decrecido -1 o -1,5%. Por tanto, el punto de partida del crecimiento de la economía ya es otro. Y si un punto de partida de la economía es más bajo del que se dice, todo el andamiaje de estructuración económica y fiscal en el futuro parte de otra base y va a exigir otros esfuerzos. Ahora bien, quizá para complementar lo que Alberto ha planteado, es importante que el país en el futuro defina el modelo de Estado que quiere. Ese rato no hay un modelo de Estado. Y para esto no hay mucho que inventar. Necesitamos un Estado que facilite la actividad privada de la gente, que atienda sus necesidades básicas de redistribución, educación, salud, seguridad, y que deje a la gente trabajar. Que el Estado se sirva para redistribuir lo que el sector privado puede producir. Yo creo que eso es lo básico, definir un modelo de Estado. Luego, ningún país progresa, Gonzalo, sin crecer. Crecer, crecer y crecer. Y crecer a tasas elevadas. Hoy veía una noticia en la BBC. Australia es uno de los 2 países que lleva 25 años de crecimiento constante sin caer en recesión. Y le va a ganar ya mismo a Holanda, que llevó 26 años de crecimiento constante sin caer en recesión. Si el Ecuador no crece a tasas del 5 o 6% durante décadas, no va a progresar. Pero para crecer hay que invertir. Invertir, invertir, invertir. Y para invertir hay que tener un ambiente sano. Y ese ambiente sano significa estabilidad macroeconómica, significa sostenibilidad fiscal, significa estabilidad tributaria, un ambiente de negocio sano, alentar la tecnología, la innovación, es decir, todo un ambiente necesario. Todo eso se logra con una gran reconstrucción económica del Ecuador. Pero para crecer... Pero la parte estructural, economista de aquí con su venia, sí, economista carrera, la parte estructural usted la deja para luego. Hay un tratamiento prioritario, especialísimo y rápido al que puedan ser concurrentes todos los sectores que precisarían tener una misma disciplina, unos 4 ejes más o menos comunes, o sea, uniformes. ¿Cómo nos podría explicar aquello? La banca, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo? Es incuestionable que los sectores de la economía necesitan reactivación. Es incuestionable que hay sectores como el turismo que necesitan especiales incentivos. Sectores como el exportador que necesitan incentivos. Todo eso es verdad. Pero lo fundamental lo acaba de decir Jaime. No podemos hacer nada si no resolvemos los desequilibrios macroeconómicos. Y a esto apunto en ese plan cuando digo lo primero que hay que hacer es una reestructura financiera del país. ¿Por qué? Porque si usted tiene una crisis en una empresa, puede salir de 2 maneras. Una, usted le dice al accionista, ponga plata. Eso es doloroso, difícil, ¿verdad? La otra opción es que logre usted con capacidad de deuda endeudarse bien, razonablemente, para poder crecer. El Ecuador, y es el primer eje de este plan, sí tiene capacidad de deuda. Es verdad lo que dice el gobierno, que la deuda en relación al Producto Interno Bruto es baja,
Pero la pregunta que nos tenemos que hacer los ecuatorianos es por qué, si la deuda en relación al Producto Interno Bruto es más baja que en otros países, ¿por qué nos cobran una tasa tan alta? Y la tasa tan alta nos la cobran por el pésimo manejo de la economía. Porque si usted tiene una casa y debe el 20%, le pueden dar 40% más. Pero si el banco no le quiere dar ese 40% más porque usted es jugador o da muchas fiestas, no le van a dar aunque tenga capacidad de endeudamiento. El Ecuador tiene que transformar esa capacidad de endeudamiento en un programa razonable, y eso es lo que mi plan propone. ¿Para qué? Para que no haya un gran ajuste sobre la gente. Y el Ecuador, al seguirse endeudando con estas cifras no claras, y quiero felicitar a Jaime por decir, yo coincido con él que el 2015 no entiendo cómo las cifras arrojan crecimiento económico, no entiendo, pero asumamos, no quiero discutir, pero no lo entiendo. Yo coincido con él de que no hubo crecimiento. Aclarando que usted también equivocó cuando gobernante. Usted no tuvo circunstancias razonables en el costo que significó para la ciudadanía algunos cambios que tuvo que operar en la época de la presidencia de Sixto Durán Ballén. Y lo creían a usted que era bastante duro para establecer, digamos, medidas de recuperación, tanto de divisas como de... Recibimos un país sin reserva monetaria, no había liquidez en la reserva. A los 6 meses teníamos $600 millones y en 2 años el país tuvo, el último trimestre del año 94, la economía ecuatoriana creció a más del 8% anualizado, una tasa espectacular hasta que vino la guerra y luego los problemas políticos. Por lo tanto, siento mucha satisfacción de los resultados que se obtuvieron en aquel entonces. Pero volvamos a los ejes rectificatorios de la política de Correa. Bueno, el un eje es esta reestructura financiera en 4 pasos. Ir a los organismos internacionales, armar un buen programa, luego, cuando las cifras se sinceren, que el observatorio y Jaime han trabajado mucho. Hoy, pues, Jaime, no sabemos realmente cuánto se le debe a los municipios, no sabemos cuánto se le debe a los consejos provinciales, a los hospitales, a Solca, al IES, a tanta gente, ¿verdad? Entonces, si la claridad es pecaminosa, usted no va a alcanzar, sino cuando se vayan los de la Revolución Ciudadana, a esclarecer cómo pero queda. ¿Por qué tenemos que esperar eso? Un grave error que se está cometiendo en el Ecuador es, este es un cáncer metastásico, ha invadido municipios, consejos provinciales, universidades, a todo el mundo se le debe y todo el país paralizado. Y no hay diagnóstico. Cuando se vayan los organismos internacionales y se haga un programa, se emiten luego bonos para pagarle a todo el mundo, para que ponerse al día, se elimine el impuesto del 5% a la salida de capitales, con lo cual vendrá una masiva cantidad de dólares a comprar esos papeles y el país ya comienza a reactivarse sin gran sobresalto. Pero aquí está lo que ha sostenido Jaime Carrera en tantas ocasiones. Por favor, sinceremos las cifras, este es un clamor nacional. Es que resultan, decíamos con Osvaldo Hurtado, puede ser que resulten vergonzantes las cifras y las van a mantener en opacidad permanente. Entonces ahí no le va a sacar ni de chiste que se exhiban los números adecuados, porque entonces se cae el gobierno a meses de que pueda irse por lo menos cumpliendo su mandato. No, el gobierno tiene que cumplir su mandato, los ecuatorianos tenemos que enfrentar la realidad de cuántos son los atrasos. ¿Cómo le va a obligar que dé los números, que den las cifras exactas? Para eso están las cámaras, estamos los académicos, los estudiosos, está el Observatorio Fiscal, está usted como periodista y todos los demás periodistas del país. Vamos a exigir, no podemos permitir que una crisis que se puede solucionar se la siga manteniendo. Eso es un acto inhumano, diríamos. Claro. Con la transparencia, ¿qué podría continuar adelante? Con la transparencia, por ejemplo, se puede ya realizar este pago con bonos
hay que obviamente cambiar ese límite de 40% que está excedido hace rato, porque si se contabiliza todo lo que no está contabilizado, la deuda es muy superior al 40% y no tiene razón técnica de ser 40%. Pero su plan necesita, para hacer ese milagro, que por lo menos los organismos internacionales nos presten entre 10,000 millones de dólares. Sí, es posible obtener en los organismos eso, pero obviamente Jaime decía que hay que cambiar el modelo de Estado. El país, claro que tiene que invertir, pero tiene que invertir primordialmente los sectores productivos. Si usted compara Chile, el Perú y Colombia y el Ecuador, todos esos países han invertido junto al Ecuador alrededor de 25% del PIB. La diferencia es que en el Ecuador el Estado invierte el 12,5%, el sector privado el 12,5%. En los demás países el Estado invierte el 5% y el sector privado el 20%. Entonces hay productividad, no hay Yachay, no hay el Aromo, no hay aeropuertos que no se usan, no hay cuestionamientos de sobreprecios porque el sector privado no se roba a sí mismo cuando invierte, ni tiene sobreprecios. O sea, habría que primero amarrarle las manos y oscurecer la mente del señor ministro Poveda, porque él sigue buscando y buscando dinero, al igual que el señor ministro de Finanzas, siguen buscando endeudamientos. Es que si este endeudamiento continúa al 10,75%, en vez de tener endeudamiento mucho más barato dentro de un programa de largo aliento, ese endeudamiento malo cava el hueco hacia abajo. El endeudamiento bueno saca la economía, porque coincido totalmente con Jaime, el Ecuador tiene que crecer varios años, muchos años, para poder resolver sus necesidades sociales. No hay mejor política social, no existe que el buen crecimiento económico, el sano crecimiento económico, que es el que permite redistribuir. ¿Y usted por qué no tiene las cifras? Yo le di fama, y Alberto de aquí le da también fama de que usted es un estudioso y que por obra del estudio usted tiene las cifras en las que ciertamente cree la mayor parte de sus colegas de gran análisis y de gran acción económica. Pero si no tiene usted esas cifras que tiene el gobierno, usted no está fallando como observatorio. ¿Cómo explicamos eso? Gonzalo, tenemos cifras y algunas podemos deducirlas, pero hay otras que no se pueden deducir o que son limitadas, ¿no? Pongámosle el caso de los CETES. Son secretas. Los CETES, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, ¿no? Los certificados de tesorería de corto plazo, ¿no? Al diciembre del año anterior, las cifras oficiales decían 1.200 millones de dólares. Y a mayo de este año dicen 1.247. Pero uno no sabe si lo de este año sumarle al año anterior o ese dato es el verdadero en este año. Y así en múltiples cosas, ¿no? Hay opacidad definitivamente. Es tanta la opacidad que en la revisión última del Fondo Monetario sobre el artículo 4, ¿no? El gobierno no ha autorizado al fondo emitir o hacer públicas las cifras por las razones que nosotros las argumentamos seguramente, ¿no? Es indudable que hay opacidad en las cifras, pero eso no impide, y en eso estoy de acuerdo con Alberto, no impide en que se hagan ya las cosas. Porque pueden haber discrepancias en las cifras, en los montos, pero los problemas estructurales que enfrentar están allí. Es decir, eso es intocado y tenemos que enfrentarlos. Y déjenme más dimensionar el problema del Ecuador. Si con el PIB que ha decrecido el año anterior y lo dividimos para la población, la producción total del Ecuador retrocede al año 2012. Al año 2012, ¿no? Y si en el proceso que cita Alberto reducimos el tiempo de recesión, estabilizamos la economía, tenemos un programa económico y fiscal severo, disciplinado, drástico, y si logramos levantar la economía, 2017 la economía no va a crecer, va a decrecer, se recuperará algo con un buen programa 2018, 2019 un poco más, 2020.
en ese ritmo, con un cambio de reconstrucción de la economía, en 2021 estaríamos recuperando el ingreso por habitante de 2012, para que usted vea la magnitud del problema económico y fiscal que tiene el Ecuador. Esa es la real magnitud. Ahora bien, para recuperar todo eso, primero la sociedad tiene que estar consciente, absolutamente consciente, ¿no? Primero, que ese es el costo de no haber administrado bien el boom petrolero, en primer lugar. Dos, la sociedad tiene que estar consciente de que van a haber ajustes económicos y fiscales en el futuro y que la recuperación no va a ser fácil. Porque usted imagínese en el futuro, ajuste fiscal y ajuste económico, en las calles maestros reclamando aumento de sueldos, trabajadores reclamando aumento de salarios, universidades reclamando mayores rentas, municipios reclamando mayores rentas. El Ecuador, si ahora, Gonzalo, ante el enfrentamiento a la crisis no encuentra consensos para entender que hay que ajustar la economía y que el Ecuador tiene que encontrar consensos básicos en primero ajustar, en tener estabilidad macroeconómica, en tener un manejo fiscal prudente, en atraer inversiones, en generar un clima adecuado de negocios, en diversificar la producción a exportación. Tiene que haber acuerdos básicos. Y este proceso de reconstrucción es un proceso de largo plazo, que exige sacrificios. No vamos a tener a la vuelta de la esquina del ajuste lo que está pasando en Argentina, Gonzalo. Le dejan un país destruido. El hombre Macri tiene que hacer los ajustes y hoy tiene a toda la gente en la calle reclamando las bondades de los desajustes anteriores, por Dios. Entonces, eso es lo que hay que evitar en el Ecuador, eso es lo que hay que evitar en el futuro, Gonzalo. Si no, el Ecuador va a tener décadas en el futuro, va a tener décadas de progreso, de pobreza, de malestar en el país, de pérdida de tiempo, de desarrollo. Eso es lo que hay que pensar en el Ecuador. ¿Cómo prevé usted el flujo de divisas para la economía que la buscamos recuperar? A ver, no hay alternativa para el Ecuador sino buscar los mercados de capitales. El Ecuador criminalmente se ha cerrado a los mercados de capitales. El impuesto del 5% a la salida de capitales, que es un impuesto al ingreso, en una economía dolarizada es un anatema, es un sacrilegio, no es un pecado, es un sacrilegio. El no haberse vinculado al mercado de capitales y haber producido esta dependencia con la China, prendando nuestro petróleo, es una política totalmente equivocada. Entonces, ¿cómo veo yo el flujo de capitales? Precisamente armando un buen acuerdo con los organismos internacionales que da credibilidad. Esa palabra, creíble, hace que la gente crea, pagándole a todos los acreedores la deuda flotante que tanto ha estudiado Jaime, eliminando el 5%, vienen los recursos al Ecuador. Ese momento, ¿qué ve el mundo? Este país es sensato. Entonces usted vuelve al mercado y le dice, quiero más deuda. ¿Por qué? Porque quiero salir de una mala deuda, que es la deuda con la China, haciendo una emisión a largo plazo y bajas tasas de interés para liberar nuestro petróleo y obtener así mejores precios, mejores condiciones. Entonces usted produce más alivio en el flujo de la balanza de pagos, porque al tener una deuda más bajo interés y más plazo, usted cada año tiene que sacar menos dinero para pagar, le queda más para importar, para crecer. Y luego de eso, usted va y titulariza obligaciones y se conecta al mercado de capitales. Yo repito esto siempre, en una de las 3 bolsas de valores de Nueva York, solo en una, el New York Stock Exchange, que es una de 3 bolsas de Nueva York, y Nueva York no es Estados Unidos, es una parte porque hay bolsas en Seattle, hay bolsa en San Francisco, hay bolsa en Texas, hay bolsa en Filadelfia, hay bolsa en Chicago, en muchas partes. Pero en una de las 3, que oiga esto la ciudadanía, en una hora en el New York Stock Exchange se negocia el mismo volumen que todo un año en el Ecuador. Ese es el tamaño de un mercado al cual nos hemos cerrado. El Ecuador puede titularizar hipotecas, titularizar flujos para atraer capitales. ¿Cómo es posible que en el Ecuador un banco le preste a un empresario al 9,
y el Ecuador, riesgo soberano, se endeude al 10,5%, al 10,75% en el exterior. Eso demuestra inequívocamente lo mal manejado que está el país. Porque si el país estuviese bien manejado, y siendo cierto lo que dice el gobierno de que hay capacidad de deuda, ¿por qué es tan cara? Termina, Jaime. Sí, es correcto eso. El Ecuador tiene... Tal vez lo que la ciudadanía se quedó pensando es lo que señala el economista Alberto Daqui, de que se requieren por lo menos unos 10,000 millones, apelando a préstamos de los organismos internacionales y de las nuevas inversiones, y de que podamos de alguna manera atraer, digamos, mejorar el flujo de divisas para nuestra economía. Pero ¿en qué van a emplear? ¿Cómo es que han calculado 10,000 millones? ¿Para qué servirían? ¿Cómo repartirían o distribuirían esos recursos? A ver, Gonzalo. Con eso terminamos. Si en el próximo gobierno alguien se sienta a administrar el Estado, va a encontrar cuentas públicas deterioradas, reduce impuestos a la salida de capitales, todo eso hay que compensar, tiene que tener un programa de rigor fiscal bien rígido, va a haber limitaciones en sueldos, en servicios, en transferencias, en gastos de inversión, y aún así va a faltar dinero. Vamos a tener un déficit alrededor de 5,000, 4,000, 5,000 millones de dólares, más amortizaciones de deuda, más las deudas flotantes, más todo eso. Con un flujo de 10,000 millones de dólares iniciales, se puede temporalmente capear esto. Pero, ¿cuál es el problema? Que ese flujo inicial tiene que estar acompañado de un programa de mediano plazo que haga sostenible la economía y las cuentas públicas, porque si no ocurre eso, vamos a necesitar 10,000 millones cada año. Claro. Y eso es insostenible para el país. Claro. Entonces tiene que haber un programa coherente de manejo económico, de sostenibilidad fiscal, de estricta disciplina fiscal, y lo que es fundamental, generar las condiciones, como decía Alberto, para que el sector privado comience a invertir. Porque si el Ecuador tiene un programa de ajuste fiscal y económico y paralelamente no se generan las condiciones para crecer, la sociedad se va a cansar del ajuste, no va a aguantar el ajuste y va a añorar el populismo. Y va a decir, antes estábamos mejor a pesar de que se dañó la economía. Entonces hay que tener un programa absolutamente coherente, sostenible en el tiempo. ¿Usted tiene la fórmula razonable? Bueno, eso es lo que pretendo con esos lineamientos que tienen en las reformas estructurales que aquí no las hemos discutido, una reducción del Estado y una desinversión, que tiene una creación de zonas francas jurídicas, una internacionalización de la banca, ya las reformas estructurales que hay que hacer para lograr que ese ajuste esté acompañado por esa creciente economía privada que le devuelva al país sostenibilidad. Esta palabra usada por Jaime es clave, sostenibilidad, porque si no hay sostenibilidad en el largo plazo, caeremos en desasosiego. Lo más importante es que el Ecuador fije ya de una vez por todas metas económicas nacionales que no sean susceptibles del juego político. Jaime. Sí, yo creo que es eso, la sociedad tiene que estar de acuerdo en eso, tiene que haber acuerdos políticos, Gonzalo. Aquí está el tema del arreglo económico del país, no tiene ideología, tiene sentido común nada más, y tiene esencialmente responsabilidad política y social. Además de eso... No hay candidatos con los que uno pueda hablar de estos temas. Ese es el problema. Hay algo, Gonzalo, que no lo hemos topado, pero esto tiene que acompañarse de la reconstrucción de la institucionalidad del país, de la democracia. ¿Que van a venir unos 2, 3 Macris a la campaña? Mire, no sé si vengan 2 o 3 Macris, pero quien quiera que esté en el poder, en economía, no hay nada que inventar y no hay almuerzo gratis, Gonzalo. Hay cosas que hay que hacerse
y no importa quién esté en el poder, pero tienen que hacerse, porque si no se hacen... ¿Qué ideología tenga esto no tiene hombre, ideología, claro. Gonzalo, esto tiene más sentido común, pero exige responsabilidades económicas, políticas, sociales. Si el Ecuador no entiende eso, ¿sí?, vamos a tener décadas, Gonzalo, décadas de sufrimiento en el país. Una convocatoria a la sensatez, al parecer, hemos logrado con esta conversación tan importante con Alberto Dajigi y Jaime Carrera. Hasta siempre y muchísimas gracias, porque estamos buscando la verdad.